la universidad, Sergio Arboleda presenta. Bienvenidos. La democracia colombiana atraviesa momentos muy difíciles. Los ciudadanos han tomado distancia, lucen incrédulos frente a las instituciones y hay un intenso proceso de discusión acerca de cómo ajustar y reformar el Estado para que pueda cumplir con sus fines. Hay una crisis absolutamente evidente en la rama judicial, hay inconformidad de los ciudadanos frente a muchos de sus representantes y voceros en las corporaciones públicas. En fin, se discute un proyecto en el Congreso llamado de equilibrio de poderes. Unos dicen que son solo pañitos de agua tibia, otros rescatan algunas de sus instituciones, pero lo cierto es que Colombia debe transformar las instituciones actuales que parece están en crisis. Dos invitados de primer orden para poder analizar el proyecto y lo que viene en materia de democracia en Colombia. Me da mucho gusto saludar al doctor Fabio Valencia Cosio, quien ha sido representante a la Cámara, senador, embajador, ministro del Interior. Bienvenido, doctor Valencia. Muchas gracias, Juan, muy amable, muy contento de estar aquí con ustedes. Comisionado de Paz también. También, en el Caguán me tocó. Una larga trayectoria del doctor Fabio Valencia en la vida política colombiana. Las canas lo indican, claro que es mucho más joven, ¿no? Bueno, hablando de canas, de una vez introduzco a nuestro siguiente invitado, el profesor Rodolfo Arango Rivadeneira. El doctor Arango es profesor de tiempo completo en la Universidad de los Andes, doctor en Derecho en Alemania y columnista del diario El Espectador y un analista muy agudo y reputado. Bienvenido, doctor Arango. Gracias, Juan, por tu invitación, a ti y al doctor Valencia Cosio. Muy buenas noches. Mientras estábamos en la Semana Santa, murió un gran colombiano, Carlos Gaviria. Y esa partida del doctor Gaviria ha provocado muchas reacciones y muchas reflexiones. Yo quiero compartirles cómo la última vez que entrevisté al doctor Carlos Gaviria, empecé preguntándole por algo que me había llamado la atención, me ha causado sorpresa. Carlos Gaviria estaba volanteando, estaba como los muchachos que quieren ser ediles, estaba repartiendo volantes en una calle de Bogotá al lado del columnista, escritor, caricaturista Antonio Caballero, y le pregunté, doctor Gaviria, lo vi volanteando, y me dijo, sí, Juan, estaba volanteando porque hay un hombre muy importante al que yo quiero apoyar en la vida pública en Colombia, que se llama Rodolfo Arango. Doctor Rodolfo, usted se convirtió en el pupilo del doctor Gaviria y hoy yo quiero rendirle un homenaje y hacerlo por su conducto, a su memoria, a su legado, a lo que representó Carlos Gaviria en Colombia. Muchas gracias, Juan. Es muy generoso de tu parte. Carlos, como tú sabes, como el doctor Valencia sabe, fue un gran hombre, un hombre humanista, un gran pensador, un hombre que construyó desde la academia 35 años en la Universidad de Antioquia, impartiendo sus clases en teoría jurídica, en introducción al derecho, y después hizo una carrera muy interesante en la jurisprudencia constitucional. Fue uno de los grandes constructores de esa jurisprudencia basada en la autonomía personal, en la responsabilidad individual, en el respeto a la diferencia, en la tolerancia, en un país que busca la paz, ¿no?, la concordia. Y Carlos, ante todo, era un humanista, era un hombre de letras, un hombre cordial, amable, y que a la postre favoreció a muchos con su sabiduría, compartía generosamente esa sabiduría, y en el final de su vida incursionó en la política. Sabemos que en las gestas electorales tuvo una votación histórica para la izquierda. La más grande en la historia de Colombia desde la izquierda, ¿no? Correcto, alguien que aglutine un sector tan disperso y tan fragmentado como la izquierda, y que Carlos lo haya logrado, fue un gran mérito y fue también una constancia de que es posible, digamos, construir democracia con partidos serios, responsables, identificados ideológicamente,
Y en ese sentido, ahí fue cuando lo acompañé. Yo lo conocí en la Corte Constitucional desde el principio, pero al final de los días me arrastró hacia construir democracia desde los partidos y recibí ese generoso apoyo en la campaña para el Senado. Pues sirvan estas palabras como un homenaje al doctor Carlos Gaviria, porque no lo pudimos hacer en la semana anterior por tratarse de los días santos. Doctor Fabio, está hecha candela la política colombiana. ¿Qué cree usted que va a pasar con este proyecto llamado Equilibrio de Poderes? ¿Le gusta? Juan, mire, yo creo que la crisis de Colombia es tan grave, de la democracia colombiana, que uno podría decir que eso es un proyecto que tiene unas cosas buenas, pero no es la solución del problema de la democracia en el país. Aquí hay un real desequilibrio de poderes. Aquí hay un presidencialismo agigantado que además desborda los otros dos poderes. Influye de una manera u otra políticamente en la designación, en el poder omnímodo que tiene un presidente de la República, y tiene sojuzgado completamente al Congreso de la República. El Congreso no existe como organismo ni legislador ni de control político, porque el Ejecutivo ejerce sobre él un dominio total. Entonces, si usted me dice que si va a salir el famoso proyecto de lo que llaman equilibrio de poderes, obviamente eso lo saca el gobierno como quiere sacarlo. Ahora, a raíz de toda esta crisis que ha habido de la justicia, con los últimos escándalos, pues obviamente el Congreso aprovecha y la opinión pública y van a sacar de pronto unas cositas que si no hubiera pasado eso, no las hubieran sacado. Yo sigo sosteniendo que lo que está pasando en el país no se puede resolver lamentablemente por la vía del Congreso. Yo creo ¿Usted cree en una constituyente? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo creo que el país tiene que pensar seriamente en un replanteamiento de verdad para hacer un equilibrio de poder. La Constitución del 91 hoy ha perdido unos grandes valores que fueron constituidos en ese acto constituyente, porque primero por las múltiples modificaciones, pero también porque el país ha cambiado mucho. El país ha cambiado mucho. Yo creo que el Congreso no es el que está habilitado ni para hacer una reforma de la justicia, porque la justicia no se la deja hacer. Eso ya lo hemos visto históricamente. Todas las reformas de la justicia que presentamos, y yo presenté una como ministro de Justicia, y tuvimos que retirarla, porque los parlamentarios nos pidieron que la retiráramos. Porque no hay la posibilidad de que haya una libertad del Congreso para legislar en relación con la justicia. Son sus jueces. La justicia no tiene jueces porque la comisión no opera. Eso que están armando ahora del Tribunal de los Aforados, yo creo que tampoco va a ser una solución, al menos como lo está pensando el gobierno. Y yo lo que sí creo realmente es que para hacer un equilibrio de poderes vamos a tener que volver a que esos tres poderes sean de colaboración armónica, sean independientes y autónomos, y que realmente no prime el uno sobre el otro, como está sucediendo hoy. El Ejecutivo colma completamente la democracia colombiana. Doctor Arango. Pues a mí me resulta verdaderamente paradójico que en mitad de un proceso de paz, un país se lance a reformar el sistema político, el sistema judicial, el sistema de partidos, sin tener en cuenta qué pueda resultar de ese proceso de paz. En un proceso de paz donde se está debatiendo, por ejemplo, cómo va a ser un estatuto de oposición para los grupos que se reinsertan y que estuvieron disputando ese poder desde afuera como su versión. Entonces, en ese sentido, es inoportuno el proyecto como tal, ¿no? Viene en un mal momento cuando uno piensa en una constituyente o darse una nueva carta política, piensa en la concordia, piensa en un país unido que busca un mismo marco para regular la vida social y política, y uno lo que ve realmente es una puja de ciertos sectores políticos por lograr unos objetivos determinados y resolver viejas rencillas, pero que no atienden a las verdaderas necesidades del pueblo. Entonces, en ese sentido, yo creo que el proyecto, coincido con el doctor Valencia, que va a ser aprobado. Digamos, el gobierno tiene las mayorías suficientes en el Congreso para aprobarlo.
Y el resultado práctico va a ser que se va a eliminar la reelección presidencial, que se va a sustituir el Consejo Superior de la Judicatura por un consejo de junta y de gerente, algo más ejecutivo, que se van a quitar algunas funciones electorales de las Cortes, ¿no? Que se le van a pasar a ese nuevo consejo con incidencia del Ejecutivo y que el Ejecutivo va a acabar teniendo más incidencia en la justicia que antes, ¿no? Ahí coincido plenamente que nuestro sistema político es terriblemente presidencialista. No se reequilibra, sino que se desequilibra más. Yo creo que sí, porque ese Consejo de Administración Judicial, que va a ser el que elabore las listas previo un examen que no se sabe exactamente cómo va a ser, pues tiene participación el gobierno directamente en ese consejo y en esa medida va a incidir sobre la elaboración de las listas de magistrados a la Corte Suprema, al Consejo de Estado, ¿no? Entonces, no es una buena salida. Y en materia de partidos políticos, yo desde la izquierda considero que es nefasto la propuesta de obligar a una lista cerrada. No es mucho más democrático que la lista pueda ser abierta o cerrada según la elección de los partidos. ¿Por qué? Porque en la izquierda una lista abierta llama a nuevas personas, a nuevas, digamos, fuerzas que puedan atraer, digamos, votantes. Y estimula la emulación entre las distintas vertientes. Exacto. Y la cerrada, pues supuestamente es más fácil para el votante, ciertamente, pero supone algo que es nefasto en la política, es el bolígrafo, y es quien elabora la lista cerrada. Se supone que primero tenían que democratizarse los partidos políticos, pero no se condiciona a esa democratización el hecho de que se obligue a la lista cerrada, cosa que es muy negativa. Fabio Valencia Cosio, Rodolfo Arango con nosotros, la reforma de equilibrio de poderes. Ya regresamos después de estos mensajes. Doctor Valencia, el presidencialismo, ¿qué le preocupa? Porque, claro, el presidente influye en la política local, en la departamental, en el entorno de la sociedad, pero ¿no ha sido siempre así? Bueno, Colombia, digamos, tradicionalmente ha sido una democracia muy presidencialista, pero la hemos ido convirtiendo mucho más presidencialista. Es decir, esto ya parece más una monarquía constitucional que una democracia de participación. Yo creo sinceramente que todo lo que ha pasado en las últimas reformas, incluyendo la Constitución del 91 y todas las que se han hecho en la Constitución del 91, lo que han buscado es consolidar el poder presidencial. El presidente influye en los gobernadores, que nosotros cuando buscamos la elección popular era para independizarlos del poder central. Hoy dependen completamente del presidente por el presupuesto. Los alcaldes sí que es cierto que dependen. Uno primero veía los desfiles de alcaldes que iban donde los gobernadores. Ya no, ya llegan directamente a Bogotá a buscar al poder presidencial y a los ministerios. La justicia, con toda la intervención que tiene el Ejecutivo en la selección de los tribunales, tiene obviamente un poder completo. Lo de la Fiscalía realmente debería ser del Ejecutivo preferiblemente y no en el sistema que tenemos hoy. Y si hablamos del Congreso, ni digamos. El Congreso, doctor Fabio, ¿no? Totalmente plegado al gobierno en sus mayorías, digamos, sí, porque hay unas voces que son independientes, pero las mayorías del Congreso dependen enteramente de las líneas que les van trazando en la Casa de Nariño. Ustedes lo ven. Cada vez que un partido fija una postura y el presidente sale y dice, no, es que yo lo que quiero es esto, y está dentro de la coalición, ese partido cambia de postura y va y vota como dice el gobierno. Y si hace alguna modificación es por un canje de posibilidades o de favores, pero termina siendo lo que el gobierno quiere. Y vuelvo y le digo,
no es un problema solamente de este gobierno, no, es que es la estructura del Estado actual de Colombia la que hace que el presidente tenga influencia total en la justicia, influencia total en la fiscalía, influencia total y suprema en el Congreso de la República y obviamente en el Ejecutivo. Y lo que creímos descentralizar políticamente, que era la elección popular de alcaldes y gobernadores, quedó otra vez sujeta al centralismo a través del presupuesto. Y eso que la querían sincronizar y meter en la misma jornada en una iniciativa que afortunadamente fracasó. fue abortada. Doctor Arango, mencionaba el doctor Valencia el tema de la constituyente. ¿A usted le gusta la idea de una nueva constituyente o le preocupa que se hable de una nueva constituyente? Me preocupa mucho, yo creo que no es un momento oportuno, yo creo que hay dos claros autores en el momento en la política nacional que les interesa la constituyente. Uno es el uribismo, ¿no? Y otro las FARC. Y la pregunta es por qué estos dos extremos les interesa lo mismo, les interesa de nuevo repartir las cartas y rediseñar la estructura del Estado. Y yo creo que tiene que ver básicamente con que han perdido terreno y que quieren jugárselo en una constituyente, cosa que no es muy conveniente. Yo coincido que se necesitan grandes reformas, pero yo creo que el problema de la democracia en Colombia es mucho más profundo y tiene que ver con la calidad del entendimiento de la política de su población. Y es que la población realmente es bastante escéptica frente a la política, ¿no? Hay una baja participación, el 50% de la gente electoralmente habilitada para votar no toma parte en las elecciones. Y si uno analiza el nivel, la calidad de la opinión pública de los que participan, esta también es muy baja, ¿no? El clientelismo permea la democracia, ¿no? Y en ese sentido tenemos una pseudodemocracia. Entonces, la gran pregunta que hay que hacerse en Colombia no es tanto de diseño institucional, sino de cómo elevamos el nivel político de la población para que este, digamos, sistema funcione democráticamente. Yo creo que el centralismo y el presidencialismo le hacen mucho daño al país. Hay que ver el resentimiento que hay en las regiones frente al centralismo de Bogotá, ¿no? Y uno lo vive cada vez que sale de la capital. Entonces, en ese sentido, habría que pensar seriamente en un plan hacia el futuro de fortalecer los partidos políticos, no esa actitud monárquica de los presidentes, y yo creo que el presidente Uribe tiene responsabilidad en eso, porque sus 8 años de gobierno, la reelección presidencial, ahondaron ese presidencialismo, ¿no? Y Santos está haciendo provecho de esa tradición presidencialista, ¿no? A mí me llama la atención que nos aterremos en Colombia de lo que pasa en Venezuela con Chávez o con Maduro, siendo que aquí internamente la oposición siente algo similar con quienes ejercen el poder ejecutivo en Colombia. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que pensar es en la cultura para hacer un gran cambio. Y yo creo que la educación, en ese sentido, la educación democrática es la clave. Digamos, no en vano, el doctor Carlos Gaviria, su última conferencia fue sobre educación para la democracia en el Gimnasio Moderno, en donde dio unas claves muy interesantes sobre hacia dónde deberíamos ir. Doctor Fabio, advierto cara de réplica. No, sí. Lo que... lo que pasa es que, digamos, si a uno le dicen que aquí falta educación democrática, evidentemente, y además la participación democrática en este país no solamente es muy baja, sino que yo coincido en que es una participación permeada por la corrupción y por el clientelismo, que en este gobierno se exacerbó, ¿no? Ha habido en todos, pero en este se exacerbó. Entonces, digamos, cuando hay una crisis tan profunda, esperar un proceso educativo es muy complejo, porque, digamos, estamos frente a la posibilidad de que salga algo de La Habana, no sabemos qué va a salir tampoco. Eso es un proceso que se ha manejado también de una manera, a mí me parece equivocada. Un proceso de paz tiene que ser incluyente y de Estado, y este proceso ha sido excluyente y de gobierno. Eso, por ese solo motivo, ya deja unas grandes dudas de lo que puede pasar después de lo que se pacte, si se va a pactar algo en La Habana. Entonces, digamos, la crisis es tan profunda, está ya tan evidente, que hay que buscarle unas salidas. Ahora,
La convocatoria de una constituyente tendría que ser una constituyente muy amplia, de una amplia participación, elegida, no regalada, ¿no? Y con la posibilidad de un rediseño del Estado, incluyendo lo que plantea el doctor, que haya una educación para la democracia y que haya otra vez la posibilidad de que la gente se sienta representada y se sienta participando. Hoy la gente que participa en un altísimo porcentaje lo hace porque le pagan para que participe, como lo vimos en la elección pasada, en la costa y en todo el país, ya no solamente en la costa. Nosotros denunciamos, nosotros pusimos más de 300 denuncias, claro, no pasó absolutamente nada, ¿no? Se crean los hechos, ahí no hay nada que hacer, y la gente sabe eso. La gente sabe que aquí hay una democracia que no es la real. Entonces, la gente empezó a tener desconfianza total del sistema, la gente ya no cree en él y por eso no participa. Entonces, lo que hay es que rediseñarlo, ¿cierto? Con todos los elementos, la oposición de izquierda, la oposición de derecha, la oposición de centro, aún con la reinserción de la guerrilla, si es que se va a reinsertar, obviamente, ¿cierto? Pero incluyente. Doctor Arango. Pues fíjese que, digámoslo, uno de los factores más importantes de la Constituyente del 91, que creo hicimos parte en ese proceso, incluso los tres, hubo temas que se quedaron en el tintero. Por ejemplo, el tema regional, el tema de esta ley de ordenamiento territorial, en últimas fue una manera en que la Constituyente evadió tomar las grandes decisiones territoriales en el país, ¿no? Y lo difirió a una ley estatutaria que sabía que tal vez nunca se iba a expedir. Y la reforma política, propiamente dicho. No se quisieron meter en el tema duro del reparto electoral, ¿no? Y del poder concretamente. Y en ese sentido fueron dos reformas, la política y la territorial, que quedaron truncas, que la constituyente no se jugó a fondo. Y yo creo que esas son las grandes reformas que aún Colombia necesita y está en ciernes de discutir. Por ejemplo, Falsborda tenía una bella idea sobre Colombia, una Colombia que se construye desde lo cultural, ¿no? Él pensaba en 5 o 6 grandes regiones aglutinadas por lo cultural, ¿no? Eliminar los departamentos, eliminar las, digamos, asambleas, dejar el municipio como la célula de la nación, pero hacer grandes regiones unidas culturalmente, ¿no? De forma tal que ciertas regiones ricas pudieran apoyar a regiones pobres. Pensamos en Antioquia y Chocó, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo la costa atlántica que el Amazonas, no es lo mismo los Santanderes, ¿no? Que Boyacá. Y en ese sentido, Falsborda tenía una idea muy clara de construir un país sobre lo cultural. Y en ese sentido creo yo que hay que retornar a esas grandes ideas y buscar consensos. O sea, si no hay un consenso en el sector privado, si no hay un consenso en el sector de las universidades, en el sector de las movilizaciones, sindical, etcétera, etcétera, pues no vamos a hallar la fórmula de una constitución. Y recordemos que una constitución política es como una nación se autoconstituye políticamente y se reconoce en esa autoconstitución. Y la crisis es tan profunda que si vamos a hablar de constituyente tenemos que empezar a preparar los grandes temas. Los grandes temas y la gran agenda. Doctor Fabio, en estos minutos que nos quedan, permítame referirme en las preguntas a un asunto de la coyuntura del debate de equilibrio de poderes. Se armó un tropel por cuenta de la propuesta del senador Benedetti para inhabilitar a Germán Vargas Lleras. Su opinión sobre la propuesta y sobre lo que pasó. Bueno, yo creo que mi opinión coincide exactamente con la que planteó el presidente Uribe hoy en el Congreso. Se opuso radicalmente a eso, porque esa es una actitud mezquina. O sea, uno no puede combatir la posibilidad que tenga cualquier ciudadano, así uno no esté de acuerdo con él, poniéndole una talanquera constitucional. Yo creo que hay otras maneras de combatir al doctor Vargas Lleras, y él tiene mucha tela para cortar. Pero me parece que eso es abrupto, no vale la pena. Lo normal es que haya una inhabilidad de 1 año, entre otras cosas porque este vicepresidente, como es el que ejecuta el presupuesto de obras públicas, pues con mayor razón hay que inhabilitarlo 1 año antes. Pero lo otro me pareció un absurdo. Doctor Arango.
Fíjense que en este problema de Vargas Lleras, vicepresidencia, inhabilidades para después buscar quién es el sucesor presidencial, se denota de nuevo el tema del clientelismo, y es que la billetera del Estado está en manos de quien va a ser el sucesor, y todos lo saben, y eso pervierte la política, porque es un irrespeto hacia otros partidos que no están en el gobierno, el manejo del presupuesto nacional conducido hacia un fin político. En ese sentido, está mal diseñado y está, sobre todo, mal practicada una política de Estado. En ese sentido, creo yo que van a salir perdedores en el gobierno con esta estrategia. Doctor Fabio, muchas gracias por habernos acompañado. Me da gusto oírlo. Había estado por debajo de los radares, como dicen. Totalmente, Juan, pero usted me sacó al aire y aquí estamos. Que está dedicado a ser abuelo, me cuentan. Abuelo, estoy feliz en la vida contemplativa del abuelazgo. Bueno, la interrumpe a veces para mandar uno que otro trino. Sí, pero de vez en cuando, por ahí cuando las cosas son tan demasiado absurdas que le toca a uno opinar. Le agradezco mucho que haya roto su silencio y que haya aceptado nuestra Juan, a usted invitación muchas gracias. en el día de hoy, doctor Muy Fabio. complacido de estar aquí. Doctor Rodolfo, mil gracias. También le agradezco mucho que nos haya acompañado hoy, que haya hecho un paréntesis en su actividad académica y que por su intermedio hubiéramos podido hoy recordar y evocar la memoria del doctor Carlos Gaviria. Muchas gracias, doctor Arango. A usted, Juan Lozano, muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado aquí en nuestro programa, tomándole el pulso a los asuntos más sensibles para la vida de nuestro país. La Universidad Sergio Arboleda presentó